noticia para Sara, lo que se ha escuchado por las calles de Curicó. Sole, las cifras son tremendas. 34 víctimas de femicidio lo que va corrido del año, 92 que podrían haber sido, bueno, no ha pasado algo, claro, frustrado, ¿cierto? Y la estadística es tremenda. 0,7 mujeres son víctimas de femicidio a la semana, o sea, menos de una, pero avanza esto de manera frenética, lamentablemente. Sí, sin atajo, y las mujeres dicen no más, ni una más. Mauricio Poblete está con nosotros de Radio Condel, ya lo habíamos presentado. Mauricio, entendemos que hoy día es el control de detención del presunto autor, pero queremos, por favor, que tú nos cuentes en detalle cómo se conoció este caso del hallazgo, lamentablemente, del cuerpo de Sara en el Cerro Condel, y cómo esto ha conmocionado a las mujeres y a los hombres también de la ciudad, por supuesto. Efectivamente, primero que todo, buenos días. Efectivamente, consternada se encuentra la provincia de Curicó y la región del Maule ante este nuevo caso de femicidio que quedó al descubierto muy temprano. A tu consulta, Soledad, efectivamente, ayer estábamos acá en el informativo de Radio Condel muy temprano, como en cada jornada, cuando nuestras fuentes nos alertan de un hecho policial. En el Cerro Carlos Condel, que se ubica en pleno centro de la ciudad de Curicó, pleno centro de la ciudad, a escasas cuadras de la Plaza de Armas, frente a una de las principales avenidas de la ciudad, pleno centro de Curicó. Nos alertan sobre la presencia de un cadáver, del cuerpo sin vida de una mujer joven. Rápidamente nuestro departamento de prensa se trasladó hasta este paseo público, que además se encuentra cerrado durante la noche con toque de queda por las medidas sanitarias que se han implementado en la zona. Se encuentra cerrado, entonces llamaba poderosamente inicialmente la atención de que hubiese un cuerpo sin vida, más aún cuando en la noche está prohibida la presencia de personas en este paseo público curicano, en pleno centro de la ciudad. Es así que nuestro departamento de prensa sube rápidamente al cerro con los permisos respectivos de las autoridades de carabineros, de la policía y también del municipio local, y allí establecimos que había el cuerpo sin vida de una joven mujer. En un comienzo fue un tanto difuso el tema de la identidad, dado que la víctima fatal allí ubicada portaba documentación, pero nos contaba el fiscal que inició la investigación, el fiscal jefe del Ministerio Público Curicó, nos contaba que no había una similitud entre la documentación y la persona allí encontrada. A posterior, y según las primeras diligencias que desarrolló la PDI de Curicó, se logró establecer que correspondía precisamente a esta joven de 26 años de edad, oriunda de la zona de Teno. ¿Que estaba siendo buscada, Mauricio? Solo te hago un paréntesis ahí. ¿Que estaba siendo buscada con anterioridad? No había, consultamos si había alguna denuncia de presunta desgracia con antelación y nos señalan que no había. De hecho, ella es encontrada muerta allí y obviamente queda al descubierto que durante las horas previas se habría registrado todo un incidente que termina con su fallecimiento. Mauricio. Y desde allí, desde este antecedente de que no hay denuncia de presunta desgracia, comienzan diversas diligencias para establecer. Primero, son varias las interrogantes que comenzaron a surgir. Por ejemplo, ¿por qué estaba a esa hora o por qué durante la noche habría permanecido en el Cerro Condel? ¿Con quién habría sido acompañada? Las causas de su deceso. Se señalaba que efectivamente poseía algunas lesiones. Otro antecedente que fue bastante escabroso tiene que ver con que el fiscal ayer nos confirmaba inmediatamente, una vez que subimos al cerro y cuando tuvimos la posibilidad de conversar con el fiscal Miguel Gajardo, nos señala que además su cuerpo estaba despojado de algunas de sus prendas de vestir y específicamente parte de su ropa interior. Entonces eso comenzaba ya a develar que tras la muerte de Sara había un hecho de mucha mayor gravedad, aparte de la gravedad de su muerte propiamente tal. Y de allí comienzan varias diligencias que finalmente durante la tarde termina confirmando la detención de un individuo que estaría presuntamente involucrado en la muerte de Sara. Mauricio, ¿se sabe si ella tenía algún tipo de relación con esta persona sospechosa o se conoce algún antecedente familiar de Sara? ¿Con quién vivía? ¿Por qué no había sido buscada, por ejemplo? Claro, mira, te cuento. Durante la jornada de ayer fue bastante hermética la investigación que desarrolló dos unidades especializadas de la Policía de Investigaciones, tanto la Brigada de Homicidios como también la BRISEXME, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales ya Menores. Fue bastante hermética las diligencias que se desarrollaron durante todo el día hasta que termina con la detención de esta persona. Y es por ello que fue súper dificultoso conocer antecedentes del entorno de esta joven. Sí se sabía que pertenecía a la comuna de Teno.
a un sector rural denominado como Rincón de Morales. Sí se sabía que además ella frecuentaba algunos domicilios acá en la ciudad de Curicó, y hoy día se estableció en un punto de prensa que desarrolló la Policía de Investigaciones en hora de esta mañana, muy temprano a las 8:30, se estableció que ella habría conocido a esta persona que se encuentra detenido, un joven de 24 años de edad, lo habría conocido a través de las redes sociales, habrían concertado algún encuentro, habían salido a compartir durante la tarde-noche del día lunes reciente, y esta jornada de compartición habría culminado allí en el Cerro Carlos Condel. La Policía de Investigaciones hoy día nos ha señalado y nos ha confirmado que efectivamente ambos, tanto víctima como el presunto victimario, habrían ascendido a compartir al Cerro Carlos Condel, haciendo caso omiso además a la prohibición de ascender al cerro, que se encuentra con prohibición totalmente cerrado. Sí, te quería consultar justamente con respecto a esa teoría, a esa tesis. Estaba revisando la prensa local ahí en la región del Maule, que habla justamente sobre este encuentro virtual que se habría generado por Facebook. Esto habría sido porque además el cuerpo fue reconocido por una de las amigas de la víctima. ¿Qué se sabe desde el punto de vista del conocimiento de esa persona? ¿Habría sido el primer encuentro? Porque normalmente cuando ocurren estos hechos siempre alguien sabe de las cosas que está haciendo, en este caso su amiga, con quien se estaba juntando. ¿Ella comunicó a alguna persona de su familia o a su entorno cercano de que estaba en una cita con esta persona que presumiblemente la habría terminado por asesinar? No existe información al respecto. Hoy día le consultábamos eso a Gino Gutiérrez, jefe de la Brigada de Homicidios. No existe antecedentes sobre ello, pero sí ella habría tenido ya una amistad a través de las redes sociales con el presunto victimario, con el presunto femicida. Habrían habido encuentros anteriores, según los antecedentes preliminares, porque ha sido bastante escueta la información que se ha ido entregando en torno a la investigación para no entorpecer futuras diligencias. Pero sí ella habría conocido anteriormente a esta persona a través de las redes sociales, habría mantenido algún grado de encuentro en ocasiones anteriores, y este habría sido uno más que habrían salido a compartir. Se habla de que esta persona tenía un vehículo, una moto, en la cual habrían salido, una motocicleta, y habrían salido a compartir allí en la cercanía de la Alameda Manso de Velasco de la ciudad de Curicó. De hecho, hay testimonios que sitúan a la víctima, a esta joven, a Sara, la sitúan en las cercanías del Estadio La Granja. El Estadio La Granja de Curicó se encuentra precisamente enfrente de lo que es el Cerro Carlos Condel. La sitúan en esas inmediaciones. Testigos, personas que la vieron durante esa tarde, la sitúan en ese sector, por lo cual no es descartable que se hayan concertado, encontrarse allí en las cercanías, hayan salido a compartir y efectivamente esta jornada la hayan culminado allí de madrugada en el Cerro Carlos Condel. ¿Y no se conoce? Es una de las teorías, una de las líneas investigativas que maneja la Policía de Investigaciones. ¿Y no se conocen antecedentes familiares de esta joven? Si vivía con sus padres, si tenía algún tipo de relación, si tenía hijos. ¿Se conocen algún antecedente de ese tipo? Diana, justamente esta joven habitualmente frecuentaba la ciudad de Curicó, pero tenía su domicilio y tenía su familia en el sector Rincón de Morales, que se sitúa a aproximadamente unos 30 minutos al norte de la ciudad de Curicó. Al ingreso de la región del Maule está la comuna de Teno, y una de sus localidades rurales corresponde a Rincón de Morales. Allí tenía su domicilio. Allí vive su familia y su pequeña, tiene una pequeña de tan solo 6 años de edad. De hecho, cuando ayer en la tarde-noche, allí se desarrolló una velatón con aproximadamente 200, 300 y quizás un poco más de personas, una velatón en señal de dolor y también de repudio a este hecho femicida que quedó al descubierto durante la jornada. Sí, poseía una pequeñita de tan solo 6 años de edad, obviamente que está llorando la partida de su madre. Qué triste, nos imaginamos además el dolor de su familia y de sus amistades. Es una noticia que se conoce justo hoy día, Mauricio, cuando la prestigiosa revista Times está nominando dentro de los 100 líderes mundiales a las tesis, ¿no? Al colectivo Las Tesis que ha marcado el movimiento feminista durante el último año. Sobre eso, preguntarte sobre lo que se ha generado en la ciudad respecto de este apoyo a Sara, a su familia, pero sobre todo a levantar nuevamente la mano y a gritar fuertemente, ni una menos, ¿no? Efectivamente, en relación a ello hay que señalar que este nuevo hecho femicida no solamente ha generado dolor, tristeza, sino mucho repudio, mucho rechazo, mucha rabia, mucha ira. Tanto así que ayer, durante la tarde,
comenzaron a desarrollarse una serie de actividades, una serie de movimientos. Hubo manifestaciones en la Plaza de Armas, que se encuentra muy cerca de acá, del centro de la ciudad de Curicó, Plaza de Armas de la ciudad de Curicó. Hubo manifestaciones en el acceso al Cerro Carlos Condel, en la bajada al Cerro Carlos Condel. Hubo la manifestación que les señalaba hace algún instante allí frente al domicilio de Sara. Anoche hubo una manifestación bastante tensa por minutos allí en las afueras de la Policía de Investigaciones de Curicó, allí en calle Rodríguez 1041. Allí hubo una manifestación, incluso se encendieron neumáticos en las afueras del cuartel central de la Policía de Investigaciones en Curicó, que tuvo un momento bastante tenso. Tuvo que llegar carabineros con su grupo de fuerzas especiales para obviamente dispersar a este grupo de personas, cerca de un centenar de personas que obviamente protestaban contra este sujeto que estaba al interior del cuartel, de los calabozos de la Policía de Investigaciones, y con neumáticos encendidos. Ha sido un hecho que de verdad ha golpeado profundamente, en forma muy dura, a la comunidad local. Han habido muchos movimientos y movimientos que se han mantenido en estas horas. Se señala que van a seguir más movimientos, las activistas, las feministas. Hay un colectivo de mujeres acá en Curicó, el colectivo Mujeres Curicó, específicamente esa es su denominación, han alzado la voz y están exigiendo que efectivamente en este caso se haga justicia y que definitivamente comience a terminar estos hechos de tipo femicida. Es lo que esperamos todos, por supuesto, que se haga justicia. ¿Qué conocemos acerca del presunto homicida? ¿Tenía algún tipo de antecedentes penales? Hoy día se entregó temprano antecedentes de este individuo. Primero corresponde a un sujeto de 24 años de edad. Se señala que había una relación de amistad con esta joven. Se señala que se están analizando sus antecedentes, pero al minuto no tendría antecedentes delictuales anteriores, al minuto, según la primera revisión del extracto de filiación. Se señala que este sujeto se sitúa en el lugar del hecho, se sitúa en el Cerro Carlos Condel, que este sujeto habría ya reconocido que tuvo durante esa jornada con la joven. No se encuentra aún confeso, en calidad de confeso, pero sí reconoce que estuvo con la joven durante las últimas horas de vida de Sara. Este sujeto hoy día en la mañana fue trasladado muy temprano desde la Policía de Investigaciones hacia Gendarmería, puntualmente, es parte del procedimiento, y muy temprano para evitar, obviamente, verse enfrentado a estas manifestaciones como las que se vivieron anoche allí frente al cuartel de la Policía de Investigaciones. Claro. Se trata de un sujeto de 24 años de edad. Se está indicando que además hay un antecedente que es prácticamente exclusivo de nuestro departamento de prensa y que tiene que ver, porque ayer el fiscal, cuando nos daba la primera versión en la mañana, cuando estábamos allí en el cerro, nos indicaba que había sido encontrado un teléfono y se especuló que en algún instante este teléfono pertenecía a la joven víctima. Sin embargo, nuevas informaciones señalan que este teléfono no correspondería a la joven, sino al victimario, al presunto homicida. Lo que obviamente comienza ya a ratificar la participación de este individuo en la muerte de Sara. Yo me acuerdo de un título de un libro que habla de otra cosa, pero que se calca perfecto lo que está ocurriendo acá, que es como una crónica de una muerte anunciada, porque cumple con todos los requisitos que hemos hablado de casos que terminen lamentablemente igual. Un presunto victimario que se gana la confianza de su víctima, que se hacen amigos virtuales, ¿cierto? Se generan encuentros en donde se muestra una persona quizá apacible, va ganándose la confianza, y ya cuando avanzan en esta relación que parte como virtual, que se transforma en una relación ahí cara a cara, terminan en estos hechos porque efectivamente lo que hacen estas personas es ganarse la confianza de sus víctimas. Sí. Y lamentablemente la tesis que se está manejando acá de que habría esto iniciado como una amistad en Facebook es un modo de operar muy pero muy común y que tiene que encender la alerta, y así lo han dicho también las agrupaciones desde el punto de vista feminista. A ver, ¿por qué tenemos que dudar de este proceso? Porque lamentablemente la experiencia nos indica que están actuando estos femicidas de esa manera, ganándose la confianza de sus víctimas y terminando en lo que está terminando en el caso de Curicó, Sole. Sí, y especial preocupación, quiero decir, Mauricio, también por las mujeres
mujeres más jóvenes, ¿no? Por las adolescentes, estoy pensando, que son contactadas precisamente por este tipo de individuos. Mauricio, dentro de la investigación que ustedes han hecho y del relato que has sostenido tan interesante ahora con nosotros, cuando te preguntábamos respecto de cómo habían reaccionado ahí en Curicó las mujeres, hablaste de un colectivo de mujeres feministas en Curicó, ¿no? Que han estado liderando precisamente esta causa. ¿Nos puedes refrescar la memoria y contarnos respecto de casos anteriores parecidos a esto, que expliquen también la presencia de un colectivo tan potente en la zona? Sí, es un colectivo muy potente. Ya han habido, incluso hay factores que tienden a repetirse en este lamentable episodio. Se recuerda, está todavía en la memoria el caso de una pareja de pololos que estaban aquí cerca del centro de la ciudad de Curicó. Estaban compartiendo en un pub, terminan la jornada de compartición de esta pareja de pololos y acuden hasta el Cerro Carlos Condel. Nuevamente se repite el Cerro Carlos Condel, que se ubica a escasas cuadras, estamos a 2-3 cuadras de distancia, no más. Precisamente cuando estaban allí ya terminando la jornada en el Cerro Carlos Condel, estaban conversando, estaban abrazados, aparece un sujeto y los ataca a ambos. Allí este sujeto fue condenado culpable y la joven fue violada, literalmente fue violada. De hecho, el sujeto que se encuentra ya cumpliendo condena enfrentó cargos tanto por lesiones graves, por homicidio frustrado, si no me falla la memoria, y también por violación a la joven, una joven también de aproximadamente 20, 24 años. Mauricio. Y ocurrió también en similares circunstancias aquí muy cerca, aquí cerca del centro. Eso te quería preguntar con respecto a los detalles de este cerro. Tú decías que estaba prácticamente ahí inserto en la ciudad misma, es un lugar de paso, me imagino, de parejas jóvenes muchas veces que lo ocupan para pololear, etcétera. Y lo otro con respecto a lo que se encontró junto al cuerpo de Sara. Estaba leyendo la prensa local, se habla, lo tú decías, de este teléfono celular, de un carnet de identificación y además de cosmético y de la persona que reconoce a la víctima, de esta amiga. Ella era de Curicó, era también de este sector rural. Cuéntanos un poco con lo que se ha ido tratando de armar este puzzle que se ha transformado en un puzzle policial. Efectivamente, nosotros cuando estábamos ayer en el Cerro Carlos Condel, sí observamos cuando arribó esta amiga o esta familiar, no pudimos acceder a ella, obviamente para no romper ese momento de privacidad que debe tener la familia con la víctima fatal, un momento bastante sensible, bastante delicado, y es por ello que no decidimos intervenir, pero sí conocíamos que era una persona muy cercana, conocía mucho a la víctima, que procedía del sector rural también de Teno, pero que también frecuentaba Curicó, recordando que Curicó de Teno está a aproximadamente 20-30 minutos de distancia, habitúan venir desde Teno a la zona. Y efectivamente ellos llegaron, reconocieron el cuerpo sin vida de Sara. Hubo un momento muy delicado, un momento muy impactante cuando se reconoció el cadáver. Y sí, corresponde a una persona que la conocía bastante. En torno al Cerro Carlos Condel es un paseo muy amigable, entre comillas, muy amigable con la ciudadanía, porque está en el centro de la ciudad de Curicó. Cada administración municipal lo ha ido demostrando aún más, posee una ruta que está totalmente pavimentada, que ha ido mejorando su iluminación durante el último tiempo, pero sin lugar a dudas que durante la noche se convierte en una boca de lobo, porque obviamente... Eso te quería preguntar, Mauricio, respecto... Tiene muchos espacios. Respecto de la iluminación del cerro, si nos pudieras describir el lugar, ¿hay algún sendero iluminado? ¿Hay lugares más alejados de esta iluminación? ¿Cómo es la topografía del cerro que nos describe? Claro, como te mencionaba antes, Diana, el cerro es muy amistoso durante el día. Durante el día es muy amistoso porque obviamente tiene una ruta pavimentada totalmente desde principio a fin, desde que tú inicias el ascenso en el centro de la ciudad de Curicó hasta que lo terminas en una avenida importante también de la ciudad. La cima, y donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Sara, estaba a escasos metros de este camino pavimentado, está a escasos metros de una zona de picnic, está a escasos metros de donde está el observatorio. Antiguamente acá en Curicó había un centro de observatorio
cuando todavía la luminosidad no era tan extensa en la ciudad, se ocupaba este centro observatorio. Hoy día ya se quedó en desuso, pero para contarte, el cuerpo sin vida fue encontrado a escasos metros del camino, como te decía, en una zona de picnic, en una zona familiar, en una zona de juegos infantiles, incluso, muy cercano, en una zona de juegos infantiles. Por eso te señalaba. ¿Y cómo se llega a ese sector, muy amistoso, Mauricio, perdona, se llega en vehículo? ¿Cómo se llega a ese sector específicamente que tú nos describes, a la cima? ¿Hay que llegar en vehículo? ¿Se puede llegar caminando? No, tú puedes llegar de todas formas, a pie, en bicicleta. Es un sector, por ello te lo mencionaba, es un cerro muy amistoso, es un espacio recreativo muy amistoso, porque tiene pavimento, tiene acceso para llegar en vehículo, en motocicleta, a pie, trotando. En el día es un espacio recreativo muy amistoso, nuestro Cerro Carlos Conde acá en Curicó, muy amistoso. Pero obviamente la situación cambia en la noche porque hay espacios, los árboles, los espacios verdes te dejan espacios oscuros, de oscuridad. No en todos lugares puede estar la iluminación. Entonces, por ello te lo mencionaba, es muy amistoso durante el día, pero no un poco más riesgoso durante la noche. Claro, y el cuerpo, ¿no?, es encontrado allí en la cima del cerro, cerca de los juegos infantiles, en un momento en que tú ya describías, Mauricio, hay restricciones precisamente en la ciudad de Curicó producto de la pandemia. De hecho, en imágenes tenemos ahora, teníamos recién, ahora volvemos a tener la imagen global, ¿no?, del cerro, del lugar donde se encuentra, exacto, y del sendero que tú hablabas, el cual se puede recorrer caminando, en bicicleta, etcétera. El lugar estaba con restricciones producto del toque de queda, me imagino. No, efectivamente, recordar que Curicó estuvo durante 2 meses en cuarentena total, fase 1, del paso a paso. Y por ello, por ordenanza municipal, el alcalde Javier Muñoz decretó que se cerrase el cerro. Estuvo un tiempo totalmente cerrado, completamente cerrado al acceso vehicular. Y luego esa restricción comenzó a ser aminorada y ahora había autorización para subir. Se abrieron los accesos solamente de 13 de la tarde hasta las 19 horas. Desde las 15 hasta las 19 horas respectivamente, tú podías subir sin ningún problema, principalmente, obviamente, adoptando todas las medidas de seguridad y solamente para el acceso peatonal, y solamente para el acceso de bicicletas. Mauricio, no para el acceso vehicular. Hoy estamos viendo el cerro Conde aquí en imágenes y es bien extenso, ¿ah? Sí. Vemos el sendero por un sector del como cerro. Santa Lucía, está como se me imagina inmediatamente el cerro Santa Lucía de Santiago, no sé si tú lo conoces, pero con este sendero que tú describes también, que claramente es un lugar que puede tener luminarias, pero hay muchos lugares mucho más boscosos que obviamente, como tú bien nos describes en tu relato, durante la noche deben ser completamente oscuros, sin ningún tipo de luminaria. Efectivamente. Mauricio, es muy amistoso durante el día, es un espacio espectacular para practicar deporte, para trotar, para subir con la familia, para seguir a excursionar, pero en la noche el escenario cambia para compartir con la familia, es espectacular en el día. Y es por ello que el municipio local hace algunas semanas, un par de semanas, decretó que solamente que abriese sus puertas solamente entre las 3 de la tarde y las 7. Y solamente para peatones y ciclistas, porque obviamente suben a realizar deporte, a practicar allí un poco de ciclismo en este Cerro Cando. Y tal como lo señalaban ustedes, esto está muy cerca, está a escasas cuadras, yo diría 3-4 cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad. Está en el epicentro de la ciudad. Claro, y esa es una de las grandes gracias que tiene, ¿no? Porque es como un pulmón verde dentro de una ciudad también súper extensa, donde se pueden realizar actividades al aire libre. En ese mismo cerro que estamos viendo ahí en imágenes, el Cerro Conde de Curicó, ¿se siguen realizando pericias por parte de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones o la Brigada de Delitos Sexuales y peritos, además de los laboratorios de criminalística, para poder encontrar más antecedentes, o esa etapa, Mauricio, ya se cerró? No se ha cerrado, no se ha cerrado. Tanto así que ayer el alcalde Javier Muñoz entregó las facilidades de la Policía de Investigaciones para cerrar totalmente el cerro nuevamente. Se cerró. Ya no hay autorización para subir. Y este cierre se prolonga también por la jornada de hoy. Hoy día se encuentra totalmente cerrado porque siguen algunas pericias. Han sido muy importantes las pericias que está desarrollando en el propio SS, en el sitio del suceso. Las 2 brigadas especializadas, la Brigada de Homicidios y la Brigada de Delitos Sexuales, investigadora de delitos sexuales y menores, la BRISEXME. Y en ese sentido siguen las diligencias en el cerro, en el sitio del suceso. Y es por ello que hoy día nos contaban que
que hoy día van a seguir algunas pericias en el entorno para conocer, porque hay una interrogante que todavía se mantiene. Si bien es cierto, ya hay una persona detenida, si bien es cierto, ya se confirmó la identidad de la víctima, hay una interrogante que se mantiene, que es la causa de muerte. De hecho, hoy día le consultamos en 2 oportunidades al jefe de la Brigada de Homicidios y nos señalaba que está todavía en investigación. No nos dijo si fue una lesión la que le generó el deceso, o si fue el consumo de alguna sustancia, o si hubo un accidente previo. Esa interrogante se mantiene. ¿Cuál fue la causa certera del deceso de Sara? Y es por ello que hoy día se mantienen las diligencias en el Cerro Carlos Condel y es por ello que este paseo público curicano se mantiene aún con sus puertas cerradas. Claro, y habría que revisar eventuales cámaras también, que era parte de lo que tú ya nos comentabas. Bueno, nos quedamos con la jornada de control de detención del presunto autor entonces de este crimen lamentable. Otro crimen contra una mujer de solo 26 años, en este caso en la ciudad de Curicó. Mauricio Paulete de Radio Condel, te queremos agradecer.